su opinión respecto a la prisión preventiva que le dieron finalmente a Sada Goray, a Mauricio Fernandini, al señor Arroyo y al señor Roger Gavidia también, a todos los involucrados en este caso del Fondo Mi Vivienda. Sí, en un proceso penal y en las medidas cautelares que están contempladas en nuestro código, se han establecido presupuestos y requisitos para aquel que está vinculado a la comisión de un hecho delictivo en nivel de sospecha fuerte, y en el caso de la prisión preventiva, entiendo que el juez ha encontrado elementos de convicción suficientes para que pueda haber dictado esta prisión preventiva. No conozco los alcances, solo a través de los medios, de cuáles han sido las motivaciones que ha tenido el juzgador, pero entiendo que ha tenido razón suficiente y motivos fundados para haber dictado esta prisión preventiva. Los abogados de cada uno de los investigados seguro tendrán su estrategia de defensa para plantear dentro de su legítimo derecho, pero soy un convencido, Katia, y siempre lo he dicho, que aquel que se vincula a un proceso de investigación tiene que garantizársele el debido proceso, tiene que garantizársele su derecho a presunción de inocencia, pero también aquel que comete un delito en nuestro país tiene que ser investigado, tiene que ser sancionado si es que se encuentran pruebas suficientes, porque son las consecuencias jurídicas de los actos que se cometen tanto por personas públicas como por privadas. Si estas personas han cometido un delito en su debido momento y mediante un debido proceso, si se acredita con pruebas suficientes tal comisión, seguro que serán sancionados, ¿no? Ujú. Ahora, señor Chero, pero parte de las imputaciones que ha dado el Ministerio Público y por lo que solicitó la prisión preventiva, por lo que finalmente el Poder Judicial accedió a darla, ha sido la declaración de Salatiel Marrufo, el ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, como colaborador eficaz, y él mismo también lo ha mencionado usted. Bueno, Salatiel Marrufo ha mencionado a muchas personas. Lo Ujú. cierto está, Katia, que un investigado en un proceso penal puede decir muchas cosas. Lo que se tiene que es corroborar esa información. Y en el caso de un colaborador eficaz, el nivel de corroboración requiere mayor eficacia. En este caso Ujú. entiendo que no solo las declaraciones de Salatiel Marrufo, sino la documentación encontrada en la casa del periodista Mauricio Fernandini, la Ujú. información que han encontrado en la casa de la señora Sada Goray, otras informaciones que han corroborado estos hechos, generan los elementos de convicción. También es verdad que cuando una persona está investigada y va a ser sometida a una prisión preventiva, más aún si es colaborador eficaz, Katia puede decir y referir muchas cosas porque obviamente está en juego su libertad. Lo que sí te Ujú. puedo decir como profesional, como ex ministro de Justicia, las personas que a mí me conocen, he tratado siempre de llevar una línea de conducta adecuada a mi formación profesional y valorativa. Yo no tengo ni he tenido vinculación con ningún acto de corrupción. Tengo una trayectoria de más de 20 años de abogado penalista y de académico como catedrático de pre y posgrado, y mis alumnos, mis colegas darán fe de esa trayectoria. Y bueno, es el precio, el costo que pagamos quienes incursionamos en la vida política, y más aún en una época tan convulsionada de persecución irracional en gran parte, en los que estuvimos pues en el gobierno del profesor Castillo, y creo que hay que asumirla con responsabilidad, hay que asumir con responsabilidad y deslindar cada una de esas informaciones que se vierten, no solo por estos colaboradores, en el caso del señor Marrufo, sino también a veces de manera irresponsable por algunos medios, ¿no? Ujú. Ahora, ¿me permite un poco repetir lo que es la transcripción de la declaración de Salatiel Marrufo? Él como colaborador eficaz lo que dice es respecto a la imputación directamente que le hace a usted, ¿no? Que la señora Sara Goray le pidió el cambio al superintendente de SUNARP porque quería sanear un terreno de 90 hectáreas que Marca Group le había vendido a Centenario y para evitar que le hagan observaciones. Por ello, procede Heiner Alvarado a comunicarle al presidente Castillo. Y el presidente, según su declaración, llama al entonces ministro de Justicia, Félix Chero, y le da la disposición de cambiar al jefe de SUNAR.
por lo que Luis Longaray Chao finalmente fue designado el 15 de abril del 2022. ¿A usted sí le pide al presidente Castillo cambiar al jefe de SUNAR? A ver, mire, usted puede verificar ahí información cruzada. Ujú, Marrufo cuenta que Heiner Alvarado le contó, que a Heiner Alvarado le contó el presidente, casi la línea comunicativa paródica del ujú. general y hasta el soldado raso. El Sí, tema aquí es el siguiente, Katia. Yo he declarado a la fiscalía, te he concedido esta entrevista, no solo por la sí. consideración hacia ti, sino por la seriedad como siempre has tocado estos temas, porque Ujú, la investigación del Ministerio Público es reservada. Pero parte de mi declaración del Ministerio Público yo te la voy a referir a ti. Yo he declarado en el Ministerio Público ujú, que el señor presidente de ese entonces, Pedro Castillo, me solicitó a mí evaluar un expediente. ¿Por qué razón? Primero porque son cargos de confianza y estábamos tratando en el Consejo de Ministros de cumplir con la ley de meritocracia, pero además de poder oxigenar los puestos más importantes en el Estado. El entonces presidente me dice que evalúe ese expediente para la posibilidad de que sea considerado en la superintendencia de los registros públicos. Él me entrega el expediente en su despacho, yo lo pongo a consideración de mi equipo técnico lo evalúa, Katia, teniendo en cuenta la ley de idoneidad, los perfiles de puestos que establece Servir, las directivas internas del Ministerio de Justicia y me dan cuenta que cumplía con los requisitos. Cumpliendo con los requisitos, yo elevo el proyecto porque yo no nombro ni designo, yo propongo. Señor, cumple con los requisitos, quien designa con resolución suprema es el presidente de la República. Y ujú. él procede a designarlo. Si hubo o no hubo acuerdos bajo la mesa, actos de corrupción, eso no me consta, menos he participado de ellos porque mis actos siempre han sido transparentes y de buena fe. Como seguro el señor presidente y actualmente la presidenta y muchos funcionarios sugieren, proponen y los funcionarios de alto nivel de buena fe designan y proponen. Nadie sabe qué se teje detrás de esas designaciones. Pero también te digo algo más, Katia, que Ajá. nadie lo ha referido. No solo se designó al presidente de SUNAR durante mi gestión, por ejemplo, el presidente también teniendo en cuenta que era necesario impulsar el tema del trabajo a nivel de penales, también me propuso, por ejemplo, la designación del presidente del INPE, por ejemplo. Se evaluó, cumplió con los requisitos y se designó. Por ejemplo, o sea, para citar un ejemplo nada más, ¿no? De tal Ujú. forma que si detrás de esa designación hubiese habido por ahí algún interés particular, eso lo descarto que tenga una vinculación conmigo, porque como te digo, los actos que yo realice y que realicé en ese entonces como ministro de Estado eran actos de buena fe, eran actos públicos, y mis actos siempre fueron transparentes, yo jamás omití una acción o jamás oculté información, menos evadí la responsabilidad de dar la cara a los medios de comunicación, siempre me llevé muy Ujú. bien con los amigos y amigas de la prensa y declaraba ante ellos. Es más, casi todos los días nos encontrábamos en Palacio Ah, de Gobierno porque pues ahí éramos nosotros investigados o constantemente y también pues éramos objeto de entrevistas y lo hacíamos con sí. mucha responsabilidad, ¿no? Ahora, señor Chero, pero también la declaración, he leído la declaración también que usted le ha dado a la fiscalía, pero también la declaración del señor Longaray Chao es que el secretario general del entonces Ministerio de Justicia, Fernando Alcalde, le solicita su renuncia días después de ser designado. ¿Por qué se dio esto? A ver, eso no lo podría explicar. He tomado conocimiento, sí, porque se me ha hecho esta pregunta en algún momento y en la administración pública, Katia, los ministros de Estado incluso, Ujú, somos designados y a los 2 días, a los 3 días, firmamos una carta de renuncia. ¿De acuerdo? Es ujú. una práctica. Entiendo que los secretarios generales de cada ministerio usan esta práctica porque cuando te quitan la confianza, evitas pues estar pidiendo cartas de renuncia, siguiendo Claro. todo un trámite. Es una formalidad interna. Entiendo que por esta razón el doctor alcalde solicitó la renuncia
entiendo, al señor Longaray para cumplir esta práctica común que se da en todos los ministerios y que se da incluso en el Consejo de Ministros. Te digo que a mí, después de 2 días de mi designación, por ejemplo, me hicieron firmar o me pidieron mi carta de renuncia, porque es lo que se estila de manera interna como una práctica común. Ahora, pero lo que dice el señor Longaray Chau al Ministerio Público, a la Fiscalía, es que es verdad, a él le solicitan su renuncia y él le dice al señor Roger Gaviria, ¿por qué están solicitando mi renuncia? Porque supuestamente a través de él es que llega a esta designación o a esta recomendación de Sadagoray. El señor Gaviria lo manda a conversar con Salatiel Marrufo y según el señor Longaray Chau, cuando se reúne con Salatiel Marrufo, este último hace 2 llamadas telefónicas y le dice, no hay problema, te vas a mantener en tu puesto. Bueno, esas son conversaciones de terceros en las que yo no he participado, no me constan, conmigo nadie ha conversado. Al señor Gavidia que tú mencionas, no lo conozco ni en una historieta, de tal forma que no podría hacer mayor referencia a esas conversaciones, pero también he notado en todas las declaraciones que se vienen dando, estimada Cata, que hay mucho protagonismo, mucho sensacionalismo de los actores de ese entonces, ¿ah? O sea, gente que se alardeaba de conocer, de tener relaciones, de llegar a tal o cual persona. Incluso la señora Sara Goray ha querido ser presidenta de la República en su mundo ideal, ¿te das cuenta? Entonces, me da la impresión, Katia, que en el entorno del entonces presidente de la República hubo gente interesada, aprovechada de buscar beneficios personales y tomaban nombres aquí, tomaban nombres allá. No olvides que yo, como ministro de Justicia, era el asesor del Consejo de Ministros y el asesor del presidente de la República. O sea, era un blanco fácil para que tomen mi nombre, por ejemplo, como muchos han tomado mi nombre en otros lugares y me he enterado después, gracias a Dios, no ha surgido por ahí ningún acto irregular sobre pretexto de haber tomado mi nombre, pero sucede. Esto es lo que se conoce también como un delito de tráfico de influencias simuladas, cuando alguien toma tu nombre, pues y uno ni siquiera está enterado de esos actos, ¿no? Pero eso que han señalado está fuera de cualquier conocimiento de mi parte y entiendo, como te explico, que cuando Fernando Alcalde le solicita al señor Longaray su carta de renuncia es como parte de esa práctica común que lo puedes preguntar y seguro tú lo sabes como periodista de investigación, Katia, que en todos los ministerios se estila esta práctica de pedir la carta de renuncia a los altos funcionarios. Ahora, señor Chero, a propósito de lo que menciona que tomaron su nombre, ya desde el 7 de diciembre del año pasado, cuando Salatiel Marrufo asiste a la Comisión de Fiscalización, lo menciona usted. Y lo menciona también en la declaración que hace la Fiscalía porque es la misma declaración que da. Lo que él dice es, coordiné con el ministro de Justicia, Félix Chero. Nos reunimos en el restaurante del Hotel El Marqués donde le entregué el currículum de la persona que tenía que ser nombrado como superintendente de SUNAR. Y el ministro me dijo qué iba a recibir a cambio. Y yo le dije que lo iba a gestionar, dice él, ¿no? Pero que primero tenía que hacer el cambio, y quiero precisar, dice él, que ese currículum me lo envió al teléfono la señora Sada Goray, luego de días, el 14 de abril del 22, es nombrado como superintendente de SUNAR la persona que le dije al ministro Chero. Y luego él me llamó y me dijo que ya había cumplido su parte, y le dije que vaya al Hotel El Marqués. Y él, el ministro Chero, fue y le entregué 50.000 soles en efectivo y ese dinero era una de las entregas que me hizo Sada Goray, dice Salatiel Marrufo en su colaboración eficaz. ¿Esto fue así? Eso es falso. Primero que yo no converso o ni conversaba para actos propias de mi función con funcionarios intermedios. Yo tenía la conversación directa para todo acto con el presidente de la República o con los ministros. Imagínate, o sea, eh, además yo te voy a decir algo, Katia, que parece un poco ilógico, fuera de lugar, desenfrenado. Entiendo que el señor Marrufo, cuando se vio con una prisión preventiva encima, empezó a sacar cuentas de cuánto dinero ha recibido y quería cuadrar sus cuentas. Sí. ¿Sabes por qué? Voy a utilizar un término, ni siquiera voy a utilizar el término vulgar, sino común, solo de sentido común. El señor Barrufo, en sus actos de corrupción que ha confesado, ha recibido casi 9 millones de soles. ¿Sí? Yo soy un ministro de Estado, soy el ministro de Justicia.
con poder. Te digo, ¿cómo el ministro de Justicia, sentido común, va a ir a un funcionario intermedio a pedirle 50,000 soles y él se va a llevar 9 millones de soles? O sea, por sentido común, ¿de acuerdo? Es como que al goleador, ¿sí? Le den 50 soles y al suplente le den 5 millones de soles. Simple lógica. Entonces entiendo que lo que hacía el señor Marrufo era cuadrar sus cuentas y buscar nombres para poder cuadrar sus cuentas. Yo jamás he tenido una conversación de este tipo con el señor Marrufo, yo jamás me he reunido con él, yo jamás le he requerido un centavo ni a él ni a nadie, Katia. Gracias a mi formación profesional, cada sol que me he ganado en esta vida me lo he ganado con esfuerzo y sacrificio. Cada sol. Y pueden investigar, como le dije, a la comisión de fiscalización, a la fiscalía, mis cuentas, mis llamadas telefónicas, lo que tengan que investigar. Yo siempre me he sometido a los fueros legitimados en nuestro país y creen que algo tienen que investigar. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, Katia. No me arrepiento de los actos que he realizado como ministro de Estado. Creo que aporté mucho al país en el tema de la resocialización, en el tema de cárceles productivas, en el tema de atender las demandas de los sectores propios de justicia como INPE, PRONASEC, Defensa Pública. Hicimos muchos esfuerzos. Pero de ahí a que pretendan generar una vinculación de este tipo, sí te digo que es muy desagradable, ha afectado mucho a mi familia. A mí no, porque yo como político sé las consecuencias de lo que asumo como actos de Estado. Pero, Katia, yo tenía la conversación directa con el presidente de la República. ¿Por qué tenía que ir a intermediarios? Y segundo, que quien, en honor a la verdad, me sugirió la designación del señor Luis Longaray fue el señor presidente entonces, Pedro Castillo. Detrás de eso, Katia, también voy a generar una duda que tendrá que despejarse. Detrás de eso, si hubo acuerdos, reuniones, eso no me consta, pero si lo hubo, quienes realizaron ese tipo de actos tendrán que asumir las consecuencias jurídicas de esos actos. Señor Chero, entonces ¿no le recibió usted 50.000 soles a Salatiel Marrufo por haber designado al señor Longaray? Jamás, Katia, jamás. Como te digo, siempre he vivido dignamente de mi profesión y de mi sueldo, que creo que como todos los profesionales en este país, que tenemos una mínima escala valorativa, vivimos de lo nuestro, de lo que son nuestros ingresos. De tal forma que eso es falso. No hay un solo elemento de corroboración de ese dicho, porque es un dicho, no es un hecho. Y también hay una serie de versiones de otras personas a quienes también se les ha pretendido vincular y que yo también sé que son personas honorables, pero se ven involucradas en este tipo de situaciones y seguro se va a tener que en su momento esclarecer. También entenderás, Katia, que el señor Marrufo ha obtenido su libertad como consecuencia de tanta información que ha dicho corroborada y no corroborada. De tal forma que esos son los costos y los precios políticos y judiciales que a veces se tienen que asumir, pero como te digo, yo estoy tranquilo con mi conciencia, recurriré cuando se me llame o al Ministerio Público o a la Comisión de Fiscalización. Bueno, ahora están muy entretenidos con la conformación de comisiones que espero que pronto retomen esto para que se esclarezca, porque a quien más le conviene que esto se esclarezca es a mí. Desde diciembre del año pasado se siguen dando estas informaciones y créeme que es la primera entrevista que yo doy desde el 7 de diciembre. La primera entrevista. Me han pedido muchas entrevistas. No las he dado primero por el respeto a la reserva de la información y segundo porque a veces se desnaturaliza lo que uno señala. Esta es la primera entrevista y creo que en la forma responsable como lo tratamos, no es que me sienta cómodo. Yo he recibido las preguntas más complicadas de los medios de comunicación y de mis amigos y amigas de la prensa, pero aquí estamos para responder y creo que Ajá. cada vez que sea necesario lo voy a hacer. Le agradezco la deferencia, en realidad, señor Chero, pero bueno, está en el documento del Ministerio Público la declaración de Salatiel Marrufo. Es cierto que no hay, hasta este momento, por lo menos, el levantamiento, por ejemplo, de secreto bancario, no lo hay, pero para la Fiscalía, la resolución emitida y firmada por el presidente y por usted el 15 de abril del 2022 con la designación del jefe de SUNAR
que es el señor Longaray, da indicios de que coincide con la declaración de Salatiel Marrufo. Sí, pues es que los actos son públicos, Katy. Los actos son Ujú, públicos. Por ejemplo, mira, mañana te designan jefa de imagen de Palacio de Gobierno. ¿Sí? Sale ujú, en el peruano, es una información pública. Y yo muy bien claro. puedo ir y decirle a esa persona, mira, Katia me ha entrevistado recién y yo he hecho que la designen y me tienen que pagar tanto. Tú ni enterada. Es información pública. Hay gente que es muy inescrupulosa para manejar información. Por eso te digo, existe el delito de tráfico de influencia simulada, los vendedores de humo. En Ujú. nuestro país hay mucho vendedor de humo, de tal forma que estos actos a veces se dan y se aprovechan de las circunstancias. Te digo y reitero y lo voy a decir siempre, a la fecha yo estoy convencido que en el entorno del profesor Castillo hubo gente muy nociva. Hubo gente que buscaba satisfacer sus intereses personales. Hubo gente que venía con antecedentes y que no los advirtieron o simplemente los incorporaron al entorno y lo único que hicieron es perjudicar la gestión del profesor Castillo y perjudicar al Estado. Esa gente, Katia, va a tener que pagar por las consecuencias de esos actos. ¿Cómo quiénes? ¿Como Yo sus sobrinos? como sus sobrinos, como el señor Pacheco, como de los que ya se olvidaron, por ejemplo, como el señor Samir Villaverde, como la otra señora que eran los protagonistas de la película en el gobierno del profesor Castillo y ahora nadie los menciona. O sea, perdieron vigencia, ya no están de moda. El señor Samir Villaverde y la señora, fíjate, hasta yo ya me olvidé su nombre, la que era muy común en los Karelin medios, López. Karelin López, por ejemplo, que tú muy bien te acuerdas. Ya nadie Ujú. se acuerda de ellos. ¿De acuerdo? Mañana, si yo aparezco en Palacio de Gobierno por alguna gestión, nadie se acuerda de mí. Cuando yo estaba de ministro, todos los días sabían, creo que desayunaba, que almorzaba, qué ropa me ponía, dónde iba. Eso creo que habla también muy bien de la transparencia, de la imparcialidad de los medios, que tienen que seguir esa misma línea, Katia. Claro. ¿Cuántos funcionarios en este momento en el Estado han sido designados y están duramente cuestionados, vinculados a actos de corrupción? ¿Quién dice algo sobre eso? Ahí está nuestra ex ministra de Salud. Todos los actos que se le ha evidenciado, ministra de Salud, luego la pusieron de presidenta de Salud, han muerto miles de personas con el dengue y no lo pudieron hacer, pero nadie dice nada, Katia, sobre eso. O sea, nadie hace una mención racional, objetiva, de por lo menos decir, aquí hay una muestra que estamos haciendo un periodismo de investigación, estamos haciendo un cuestionamiento también a esta gestión. Yo no tengo nada contra Dina Boluarte. Yo siempre, desde que se O sentaba sea, conmigo en el ha Consejo de compartido el Ministros, gabinete con ella, claro. por supuesto, Katia, ella ha estado desde el primer día de gobierno del profesor Castillo, ha sido elegida con él, con los mismos lineamientos de política pública y con los mismos lineamientos de política partidaria. Ahora que está fumando la pipa de la paz con los grupos de derecha, con el fujimorismo, con Renovación, con Fuerza Popular, hay una aparente calma, pero ese es un ropaje que el grueso de la población que tiene una gran desazón de esta gestión no se lo pasa, ¿no? Yo siempre voy a desearle éxito a todos los funcionarios y ¿sabes por qué? Porque quien representa al Estado representa el interés común, representa la expectativa de la gente. Y si es que se cumplen esas expectativas, yo creo que gozas de legitimidad. Si no, no gozas de legitimidad. Mira cómo están los niveles de aceptación tanto del Congreso como de la presidenta. Pero eso creo que debe Claro. superarse y Ujú. debe convocarse a quienes realmente pueden aportar por el país. Yo sigo pensando, por ejemplo, que debe escucharse el clamor popular de un adelanto de elecciones, porque no hay legitimidad ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, pero ya es un tema que ellos van a tener que resolver. Señor Chero, una última consulta. ¿Teme usted una investigación del Ministerio Público? Tomando en cuenta además que usted ha sido ministro, me parece que ya pasaron, bueno, ya pasaron 6 meses, ya no tiene el fuero correspondiente, pero ¿teme usted una investigación y que haya eventualmente una prisión preventiva en su contra? Ah, no, eso es imposible. Ni temor, ni la posibilidad de que eso se dé por una sencilla razón, Katia. Ujú. Primero porque, como te digo, no van a encontrar, de eso estoy convencido, un solo acto de convicción, de corroboración de estos dichos. Segundo, toda mi vida, Katia, no es que sea pesimista, toda mi vida me he convencido
de que la única forma de desarrollarse como profesional, demostrando que eres capaz, es en tu país y Ujú. aportarle a tu país. Yo, como te digo, 25 años de ejercicio profesional en mi país, he viajado por alguna razón académica, por alguna razón de Estado, pero yo no tengo la mínima intención de evadir ninguna responsabilidad y menos pues evadir un acto propio de la justicia peruana. Aún con las deficiencias, aún con algunas irracionalidades, yo siempre voy a estar dispuesto a concurrir al llamado no solo del Ministerio Público para esclarecer estos hechos, sino también de cualquier otro fuero legitimado. Bien, señor Chero, muchas gracias por haber accedido a la entrevista. Se lo agradezco, de verdad, le agradezco la deferencia y muchas gracias por darnos estas declaraciones.